Se estabilizan los precios, la inflación no sube, pero los sueldos siguen sin ser suficientes para sostener el nivel de vida. Enseguida vemos cuál es la relación entre salarios y carestía y también lo alejados que están los datos macroeconómicos con cifras muy positivas del bolsillo doméstico. La inflación se sitúa en poco más del 3%, mismo valor que hace un mes con los precios contenidos. Sin embargo, a partir de junio van a subir la luz y el gas y a partir del día 30 ya no habrá rebaja en los carburantes. Esto supone que viajar en coche este verano volverá a ser más caro. Buenas tardes. Podrían faltar apenas unos días para que veamos materializarse el acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León. Ya después sabremos los nombres de los nuevos consejeros que conformarán ese gobierno y se nombrarán, en todo caso, en base a una ley que existe en nuestra comunidad y que limita el tiempo de los altos cargos. Que ninguna persona pueda ostentar el cargo durante un periodo dilatado de tiempo, pudiendo evitar no solamente la, entre comillas, perpetuidad de esa persona en ese cargo, sino también evitar que con el desarrollo del mismo a lo largo del tiempo se puedan surgir conflictos de intereses. Esta ha sido una semana muy complicada para el PSOE, también la anterior con la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El cerco al gobierno cada vez se estrecha más y ya son numerosas voces las que piden un adelanto electoral. Ha muerto un camionero en una carretera nacional a la altura de Monzón de Campos, en Palencia. Se salió de la vía de madrugada y chocó con otros 6 camiones de obra que estaban parados. A punto de finalizar mayo, cerramos un mes de contrastes que empezó con frío incluso y que acaba con récord de calor. El fin de semana seguirán las altas temperaturas. Natalia Fernández. Eso es un fin de semana que se espera muy cálido. Hoy incluso llegábamos a los 37 grados en Candeleda, en Ávila. A partir de la semana que viene, eso sí, comienzan a bajar algo las temperaturas. Enseguida lo vemos. En la compra del día a día, en la ropa un montón, en el calzado que venimos ahora de ver unos zapatos impresionante. Yo más o menos gastaba unos 2 depósitos o así, que al final te gastabas 100 euros y ahora está 150. Los sueldos no, eso sí que lo sé que no suben. Cunde menos. La sensación a pie de calle sigue siendo la misma si hablamos de precios, aunque lo cierto es que la inflación se ha moderado este mes. Se sitúa en poco más del 3%. Y es este el mismo valor que hace 30 días. Así que los precios se mantienen contenidos. Las cifras demuestran también que los salarios van escalando, pero en ningún caso para compensar tantos repuntes del IPC y del nivel de vida. Son 3 meses consecutivos por encima del 3%, una subida que se nota especialmente en el transporte y en la cesta de la compra, aunque aquí los precios comienzan a moderarse, sobre todo después del estallido de la guerra de Irán. También están cediendo los precios en electricidad. Si comparamos este IPC con el del pasado mes, la subida es ligera, de tan solo un 0,1%, son 3 décimas menos que en el pasado mes de abril. Todo sube, también lo hacen los sueldos, pero en menor medida, lo que se nota especialmente en las compras diarias. Cada vez que hacemos la compra hay una sensación que se repite. Esos euros que llevamos al supermercado compran cada vez menos. Es algo lógico por la inflación, pero ¿y los salarios crecen al mismo ritmo? Pues esto es lo que dice el Instituto Nacional de Estadística. Según sus últimos datos, el sueldo medio en nuestro país ha pasado de casi 21.900 euros en 2008 a 29.500 en 2024. Es un 35% más, pero si descontamos lo que han subido los precios, la realidad es... En 16 años el salario medio en España, descontando la inflación, solo ha crecido un 1%. Y en Castilla y León, además, el sueldo medio, aquí lo vemos, está muy por debajo del nacional. Y no solo hay que tener en cuenta la inflación, también otro aspecto importante, lo que pagamos en nuestro IRPF, que también ha aumentado. Por ejemplo, un trabajador que cobre unos 18.000 euros... Pues hoy paga casi 4 veces más de lo que pagaría con el poder de compra que tenía en 2019, por ejemplo. Por eso la sensación de empobrecimiento, pese a las buenas cifras de nuestra economía, es habitual. Los ciudadanos, cuando van a la compra, no van con el PIB de España, van con su salario. Y si su salario no aumenta, de hecho, se está reduciendo, pues esa sensación que tienen es real. En resumen, que habrá que seguir estirando nuestro dinero.
Hay pérdida de poder adquisitivo entre la ciudadanía y por eso, aunque España lidera el crecimiento de la zona euro y los indicadores económicos están en un momento histórico en nuestro país, eso no se traslada a los bolsillos de la gente. Es lo que se conoce como desconexión entre lo macro y lo doméstico. España lidera el crecimiento entre las grandes economías europeas y continúa creando empleo, pero para muchos hogares esa buena marcha de la economía sigue sin reflejarse en su día a día, así lo asegura el Consejo Económico y Social en su memoria anual. Se ha roto el puente que a finales del siglo pasado al menos existía entre el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. Y eso es lo que impide que nuestra economía, que crece realmente mucho desde hace 5 años, sin embargo la percepción que tienen muchos ciudadanos es que a ellos no les llega esa prosperidad. Los expertos sitúan el origen de esa desconexión en 2 factores principales: el coste de la vivienda y el encarecimiento de bienes básicos. El coste de la vida y la vivienda absorban, de alguna manera se traguen, por decirlo así coloquialmente, se traguen los beneficios que está generando el mayor número de empleo. Arreglar ese puente roto pasa por 3 vías principales. Un mayor esfuerzo inversor, tanto público como privado, que se facilitara el acceso a la vivienda, que los precios consiguieran moderarse, aunque el contexto con todo el tema del estrecho de Hormuz pues parece que a corto plazo pues va a estar complicado. El desafío de cara al futuro ya no es solo crecer, sino lograr que ese crecimiento llegue a los hogares. Y atención, porque la contención en los precios que se puede ver alterada el mes que viene, porque las facturas de luz y gas van a subir el próximo mes. El lunes deja de estar en vigor la rebaja del IVA y vuelve a subir al valor inicial, al 21%. Sin embargo, se mantendrán las ayudas fiscales sobre los carburantes hasta el 30 de junio. Es decir, viajar en verano volverá a ser más caro. El precio del gasóleo de automoción ha crecido en el último mes un 5% y el del alquiler de vehículos sin conductor ha crecido un 37%. Esto supone un importante encarecimiento de los desplazamientos en coche. El tren, sin embargo, ha reducido sus tarifas en casi un 6%. Son datos a tener muy en cuenta por los que vayan a viajar este verano. En coche. Yo tengo 2 niños pequeños, entonces es por comodidad. Primero elegiremos el destino y si hay que ir en coche, aunque suban los precios, pues iremos en coche. Mi idea es, si me cuadra, mejor tren, para evitar viajes largos en coche. Además, por familia numerosa me hacen descuento en tren, pues seguramente iremos en tren. No tengo dinero para viajar, habrá que meterse en casa. Otro sector que anuncia movilizaciones es el sector de transporte de viajeros por carretera aquí en Castilla y León. En Segovia ya se han convocado paros por parte de los sindicatos porque se ha celebrado sin éxito el acto de conciliación con la patronal, con ASETRA. Los paros eran parciales a partir del 8 de junio, de doble franja horaria de 5 a 9 de la mañana y de 2 a 6 de la tarde. El conflicto y las movilizaciones se podrían extender con paros a otras provincias si no se desbloquea la negociación del convenio colectivo. Desde los sindicatos se piden a la Junta su mediación y a la patronal que cambie de actitud. Que está poniendo encima de la mesa convenios a pérdida. Cuando decimos convenios a pérdida es que plantean cuestiones de recorte de derechos que ya habíamos conseguido. O sea, nos parece una actitud absolutamente retrógrada. De los pasajeros que se vieron afectados por los retrasos derivados del accidente de Adamuz deberían ser indemnizados. Es la petición de Bruselas, que ha señalado que la falta de mantenimiento no exime a las compañías de compensar las molestias ocasionadas a los usuarios. Europa recuerda al Gobierno que debe garantizar que esto se cumpla. La vivienda, la crisis económica y la inmigración siguen siendo los 3 principales problemas para los españoles, según el CIS. Lo indica un barómetro que fracciona la inquietud que provocan los políticos, de forma que ya no aparecen en los primeros puestos. Así, entre el 6º y el 9º problema, encontramos el gobierno y los partidos, los problemas políticos en general, el mal comportamiento de los políticos y la corrupción.
Y es noticia de esta misma tarde. El preacuerdo del nuevo convenio colectivo en Renault ha salido adelante. Los afiliados de comisiones obreras lo han respaldado con un apoyo del 67% y se unen a los de UGT, que ya habían dicho que sí. Como estos dos sindicatos son mayoritarios, el rechazo de las otras 3 organizaciones sindicales no sirve para boicotear el convenio que se firmará próximamente. Este encuentro que están viendo entre Mañueco y Pollán, que se ha producido hoy mismo, es una de las pocas imágenes públicas de los dos desde que se celebraron las elecciones hace más de 2 meses. Ocurre justo esto, cuando el pacto de gobierno entre PP y Vox está muy próximo. Ese acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox parece ser inminente, aunque todavía no conocemos los nombres de quienes ostentarán los diferentes cargos. Sí sabemos que para algunos esta será su última legislatura, o al menos al frente de sus actuales carteras. Eso se debe a que una ley que existe única y exclusivamente aquí en Castilla y León regula la limitación de mandatos. Si todo sigue el guión previsto, Alfonso Fernández Mañueco volverá a ser presidente de la Junta. Será su última vez si no hay un cambio en la legislación vigente. Porque en Castilla y León existe una ley que limita a 8 años los mandatos. Es un intento de garantizar que los principios de transparencia que tiene que tener cualquier persona a la hora de ejercer un cargo público se cumplan. Aunque Mañueco previsiblemente estará 11. Esto se debe al adelanto electoral de 2021, porque a pesar de acumular 2 mandatos seguidos, estos suman 7 años y no 8. En esta misma situación están 2 de sus actuales consejeros, Carlos Fernández Carriedo e Isabel Blanco. Ambos ostentan la misma cartera desde 2019 y por lo tanto sería su última vez, ya que esta ley también regula la permanencia en una misma consejería. Evitar que con el desarrollo del mismo a lo largo del tiempo se puedan surgir conflictos de intereses. Quien no podría seguir en medio ambiente sería Suárez Quiñones, porque asumió ese puesto en 2015 con Herrera. En 2022 se modificó el nombre de la consejería, pero eso no debería cambiar nada. El quid de la cuestión está precisamente ahí, en que no se pueden ejercer las mismas funciones por mucho que tengan otro nombre diferente o vayan acompañadas de otras. Eso sí, todos podrían seguir sumando años en otras carteras y con otras responsabilidades. Nuevo cruce de declaraciones entre miembros del PSOE de la comunidad. El alcalde de León ha respondido a Javier Cendón, el líder de los socialistas leoneses, que le acusó de hacerle el trabajo a la derecha. También ha contestado a ambos el secretario del partido a nivel regional. Carlos Martínez le resta importancia a esto. Dicen que pueden tener opiniones distintas. Me dijeron que si yo estaba más cerca del PP, ¿no? Hombre, yo si tengo que elegir entre estar cerca de Cerdán, de Coldo, de Ábalos, y lamentablemente tengo que decir también ahora mismo, dado lo que se ve del propio presidente, pues casi es mejor, preocupa bastante más la situación del partido. Yo hace ya muchos meses creía que era necesario la convocatoria de un Congreso Federal Extraordinario. Pueden tener posiciones diferentes, puntos de vista diferentes, sobre cuestiones orgánicas o sobre cuestiones institucionales o de la calle. De verdad, se diriman en el ámbito interno del partido y se tengan menos foco mediático porque no resuelven la problemática de la ciudadanía. Y mientras hoy hemos conocido novedades en el caso Begoña Gómez, esta tarde ha trascendido más información del sumario. La Universidad Complutense reclama 113.000 euros por daños y perjuicios. El abogado de la mujer de Pedro Sánchez, por cierto, ha solicitado aplazar la declaración que estaba prevista para el 9 de junio. Conocidas las últimas revelaciones del sumario que investiga la mujer de Pedro Sánchez, su abogado solicita aplazar la declaración prevista el 9 de junio. Según argumenta, coincide con otro señalamiento al que tiene que asistir. El juez Peinado, que investiga a Begoña Gómez por 4 delitos, corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida, la había citado a la audiencia preliminar en 2 semanas junto al resto de acusados, la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, con la advertencia de ser conducidos por la fuerza si no acudían.
La Universidad Complutense ha iniciado acciones legales para reclamar a Gómez más de 113.000 euros por daños y perjuicios. Detalla que ese es el dinero que le costó el programa informático que presuntamente se apropió la mujer de Sánchez de forma indebida. Entre los gastos señala varios pagos a empresas, casi 79.000 euros en 2 contratos a Deloitte Consulting y 24.000 a Making Science. Estas contrataciones, según la UCO, se habrían hecho sin cumplir la normativa. A esto se suma el informe que ha hecho público hoy la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la cátedra de Begoña Gómez. Destaca irregularidades administrativas en la adjudicación de ciertos proyectos tecnológicos. Y hoy también se ha publicado que la relación personal que mantenía la fontanera del PSOE, Leire Díez, con el expresidente de la SEPI ha permitido al juez tirar del hilo en el caso que ha llevado a la UCO a Ferraz. Según El Mundo, Díez borraba todos los mensajes de sus conversaciones con el ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, sobre la trama, pero no eliminó en los que le contaba a Fernández sus desplazamientos a Ferraz o cómo camuflar los pagos del PSOE. Semanas complicadas para el Partido Socialista y lo que queda por venir, porque también se esperan durante las próximas 3 semanas citas judiciales importantes en el entorno del presidente del Gobierno. Desde el PSOE cierran filas en cuanto a los casos de corrupción y aunque Sánchez no le quite importancia a todas esas investigaciones judiciales que cercan al Partido Socialista, no se replantea, dice, en ningún momento su mandato. Dice que no impugna todo lo que hace este Gobierno. La última quincena de este mes de mayo para el PSOE pasará a la historia y no por lo positivo. Aún coleando las declaraciones en el Supremo por el caso Mascarillas y a la espera de la vista por la trama del hermano de Sánchez, el terremoto sacudió al partido al darse a conocer la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra. Toda mi actividad se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Joyas y presuntas mordidas o negocios en Venezuela que llevarán al expresidente hasta la audiencia. La primera respuesta de la oposición, una posible moción de censura. A todos los socios no se les cae la cara de vergüenza de seguir tragando con tanta corrupción. La legislatura ha llegado a su fin. Sin terminar de analizar las 8.000 páginas de sumario, llegaba el segundo gran sobresalto, la UCO registrando de nuevo Ferraz. Cuanto más mayor se hace uno, menos creen las coincidencias. Encima de la mesa la gran cuestión, el adelanto de las generales. Una opción que respaldan los históricos socialistas. Creo que sí, que en otoño estaría bien. Pido que haya elecciones. El paso del tiempo puede llegar a ser más perjudicial. Pero también los cargos actuales. Moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Para Paje lo peor está por llegar, mientras que Sánchez sentencia la discusión. No puedo convocar elecciones por interés partidista. Respaldándole su núcleo más cercano. No vamos desde luego a doblegarnos métodos y de formas que no son democráticos. Porque para el PSOE son intentos de derribar al gobierno. El último CIS no recoge la reacción de los electores ante esas presuntas corruptelas, pero en pleno juicio del caso Koldo sigue dando una ventaja de 11 puntos al PSOE. Su barómetro de mayo señala un apoyo a los socialistas del 36,2%, 2 décimas menos que en abril. El respaldo al PP crecería más de 1 punto y el de Vox 1,5 puntos. El de Sumar caería 1 décima y el de Podemos aumentaría 3. Por cierto, que el sondeo apunta también que 8 de cada 10 españoles conocen el concepto de prioridad nacional pactado entre PP y Vox en varias comunidades. De ellos, el 44% dice estar muy o bastante de acuerdo con él, el 14% poco de acuerdo y el 38% muestran su desacuerdo. La imputación del expresidente Zapatero vuelve a generar dudas sobre la actividad de los políticos después de dejar sus cargos. El ejercicio del lobby, una actividad para defender determinados intereses, es legítimo y democrático, pero en España no está regulado y los expertos consideran que sería necesario. Primero entendamos qué es un lobby. Es una actividad profesional que se centra en la defensa de intereses legítimos ante los distintos ámbitos de la toma de decisiones públicas. Algo, por lo tanto, democrático y legítimo, pero en España es alegal. Hay 2 proyectos de ley que están en el Parlamento que no se han aprobado y que no tienen muchos visos de aprobarse definitivamente, una ley de integridad, otra de marcos regulatorios precisamente de lobbies. Esa falta de regulación ayuda a que los lobbies tengan mala fama. Se confunde fácilmente lo que es ese lobby, o sea, ese intento de
influencia legítimo con las puertas giratorias. Puede haber un conflicto de intereses y luego el tráfico de influencias, que evidentemente pues es un tipo penal. Por lo tanto, en el ejercicio del lobby no hay presiones, no hay intereses particulares ni agravios comparativos, ni contraprestaciones directas. La transparencia es clave. En el ámbito anglosajón hay larga tradición e incluso desde la Unión Europea se impulsa su regulación. Entonces, ¿por qué en España no se regula? Quizá también porque los propios políticos no quieren ponerse obstáculos en el camino y para muchos la cuestión de las puertas giratorias es una solución de continuidad. Ha habido acusaciones de ese tipo para muy distintos políticos de muy distintos signos, ¿no? Me viene a la cabeza Felipe González, me viene a la cabeza José María Aznar, ahora tenemos el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, que es una cuestión que se ha puesto en duda muy recurrentemente y debe estar regulada. Incluyendo, por ejemplo, que pase un periodo de tiempo para que un excargo público se vincule con una asociación o empresa privada. Es un episodio que se está prolongando en el tiempo, pero que todavía no se puede definir como ola de calor, aunque ya se llevan marcando varios récords esta misma tarde en Valladolid. Y es que las temperaturas siguen siendo excesivamente altas para estas alturas del año. Natalia Fernández. Sí, desde luego hemos acabado mayo con la sensación de que estábamos en pleno verano y eso que empezábamos el mes con temperaturas más bien frescas. Esta semana hemos estado por encima de los 30 grados en prácticamente todos los puntos de nuestra comunidad. Hoy incluso llegábamos a los 37 en Candeleda, en Ávila. Este fin de semana se espera también muy cálido. Eso sí, la semana que viene parece que comienzan a bajar algo las temperaturas, incluso 10 grados las máximas. Bueno, pues el calor es lo que hemos vuelto a comprobar hoy a pie de calle, pero queremos saber a las puertas del fin de semana qué nos espera exactamente para los próximos días. Sergio Hernández. Pues no hay sorpresa, María, va a seguir haciendo calor, igual no tanto como hoy, donde todavía hemos alcanzado esos 37,7 grados en Candeleda, en el sur de la provincia de Ávila, 35,5 en Miranda de Ebro, también estaban por encima de ese registro de los 35 en Cebreros y en torno a los 34,6, 34,8 se quedaban en dos capitales, tanto en Zamora como en Valladolid, que precisamente batía su récord de temperatura máxima absoluta para un mes de mayo. Y para el fin de semana, ¿qué nos espera? Mañana sábado va a ser bastante similar a la jornada de hoy. En cuanto a temperatura, seguiremos muy cerquita de los 35 grados en todo el centro de la meseta, pero para el domingo ya vemos algunos cambios. Bajan hasta los 30, 31 las máximas en la mayor parte de capitales y atención porque en el noreste de la provincia de Burgos las máximas podrían llegar a quedarse por debajo de los 25 grados. Con este calor, Castilla y León sigue en riesgo medio de incendios, pero el sindicato UGT critica que no se haya subido al nivel alto. También consideran que el dispositivo actual no es suficiente, dicen que hay falta de medios y piden a la Junta que cumpla con los compromisos adquiridos para la campaña de este año. Hemos empezado ahora el riesgo medio y se va a mantener hasta el 12 de junio. Manu militari, repito. O sea, hasta ese momento no se va a pasar a establecer el sistema que se necesita para un riesgo alto. Si tenemos ya riesgo alto, díganlo, háganlo, cumplan con su obligación. Decíamos que son días cálidos y también despejados, y eso sería lo ideal para ver el eclipse histórico que se producirá el 12 de agosto. Hoy hemos sabido un poco mejor qué probabilidades hay de que ese día luzca el sol. Sergio. La EMET ha cogido lo que ha pasado durante los últimos 15 años, entre las 5 y las 8 de la tarde de los 12 de agosto, y el resultado es este. La mayor parte de la comunidad, sobre todo la franja central, donde vamos a ver mejor el eclipse, tenemos entre un 50 y un 60% de probabilidades de que el cielo esté completamente despejado, pero eso sí, esto no quiere decir que vaya a ser así. El tiempo que haga ese día no lo sabremos hasta las jornadas previas. Accidente en una carretera nacional de Palencia. Esta madrugada un camionero de 62 años ha muerto después de chocar con otros 6 camiones que trabajaban en las obras de la AVE. Un accidente que se ha producido en el kilómetro 22 de la N611 a la altura de Monzón de Campos, donde esta madrugada ha perdido la vida un camionero. Según las primeras informaciones, el siniestro se produjo hacia las 4:20 de la madrugada, cuando el vehículo articulado se salió de la vía por el margen derecho y terminó colisionando contra 6 camiones de obra que se encontraban estacionados en la zona. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del camión, un hombre de 62 años, ha fallecido. Durante la madrugada se han desplazado efectivos de emergencias y agentes de la Guardia Civil que ahora investigan las causas del accidente, aunque las hipótesis apuntan al sueño o posible desvanecimiento.
La Audiencia Nacional ha decretado prisión sin fianza para el joven que detuvieron el lunes en Burgos acusado de yihadismo. Al chico de apenas 20 años se le imputa un autoadoctrinamiento para la yihad que lo sitúa como potencial autor de un atentado terrorista. Llevaba viviendo en la ciudad burgalesa poco más de un año y asistía a un curso de español en la universidad. Y golpe al narcotráfico en Burgos. Se ha desarticulado una organización criminal asentada en Las Merindades. Se ha requisado mucha droga y por primera vez en la provincia también fentanilo. 16 detenidos, 300 agentes desplegados en 4 provincias y más de 2.400.000 euros en droga retirada del mercado negro. Es el balance de la operación Dicbus que culminó el pasado 26 de mayo con 16 registros simultáneos y ha permitido desarticular una organización criminal asentada en Las Merindades. Tras 8 meses de investigación, la Guardia Civil ha intervenido más de 18 kilos de ketamina, 9 kilos de cocaína rosa, además de marihuana, hachís y 10 ampollas de fentanilo, una sustancia que no había aparecido hasta ahora en una operación de estas características en la provincia de Burgos. También se han incautado 4 armas de fuego, más de 62.000 euros en efectivo y 3 vehículos. Los investigadores sitúan al frente de la red a un vecino de Medina de Pomar que dirigía una estructura perfectamente organizada con distribuidores, recaudadores e incluso personas encargadas de comprobar la calidad de la droga. Además, la organización utilizaba empresas pantalla para blanquear el dinero. El principal investigado, el líder, presumía entre el resto de la organización de ser el mayor distribuidor de ketamina de la zona norte de España. La droga llegaba principalmente desde Países Bajos, aunque también se abastecían en Madrid, Valencia y otros puntos del norte de España. En los registros se han intervenido más de 18 kilos de ketamina, 9 kilos de cocaína rosa, 3 kilos de speed, además de marihuana, hachís y 10 ampollas de fentanilo inyectable. El fentanilo no le habíamos encontrado y es una sustancia que preocupa. Además de la droga, los agentes han intervenido 4 armas de fuego, más de 62.000 euros en efectivo y 3 vehículos. La operación ha permitido desmantelar 15 puntos de venta y 3 laboratorios clandestinos. 4 de los detenidos ya han ingresado en prisión. En Valladolid ha quedado visto para sentencia el juicio que ha sentado en el banquillo a unos jóvenes acusados de pertenecer a una banda latina, los Trinitarios, y que habrían intentado matar a un chico de un grupo contrario, los Dominican Don't Play. Última jornada de un juicio que ha quedado ya visto para sentencia. Los 3 jóvenes que se han sentado en el banquillo de los acusados han negado los hechos, su participación en los mismos. Dicen que no forman parte de ninguna banda y que no conocen a los Trinitarios. Por eso sus defensas han solicitado la libre absolución. En el lado contrario está la Fiscalía, sigue insistiendo en que ha habido un delito de intento de homicidio y por ello solicita 11 años de prisión, pero ha retirado los 2 años que solicitaba por el robo con intimidación. Los acusados han negado pertenecer a ninguna banda. De hecho, han asegurado no saber nada de los Trinitarios. Los 3 han reconocido que les une la música y que el día de los hechos estuvieron juntos grabando esta canción. Unas imágenes difundidas en redes sociales que sirvieron precisamente para identificar a los presuntos agresores. Ellos han negado su implicación. ¿No ha tomado parte en ellos? No. ¿No tiene ninguna relación con los mismos? No. ¿Recuerda usted qué había estado haciendo esa tarde y qué es lo que pasó? Sí recuerdo porque mis tardes en ese momento eran de rutina, todos los sábados. Siempre iba a dejar a mi novia al trabajo. ¿Sí? Si podía me pasaba por el estudio, aprovechar el tiempo en el que ella trabajaba, la iba a recoger y aprovechamos el tiempo que teníamos en la noche con ella. El juicio ha quedado así visto para sentencia. Las defensas han pedido la absolución, pues entienden que sus clientes no tienen nada que ver con los hechos. Además, aseguran que la identificación con el vídeo está viciada. Muchos están igual vestidos y algunos con gorra, elemento que suelen intercambiarse entre ellos. Hablan de falta de credibilidad en el testimonio de la víctima que fue acuchillada, pues él mismo ha reconocido la mentira en parte de su declaración al hablar del robo. El fiscal retira así este delito, pero mantiene la petición de 11 años por tentativa de homicidio. Además, ha recordado la declaración de la médico forense que señaló que las lesiones eran mortales si no hubiera sido atendido de forma rápida.
La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León ha emitido el informe definitivo favorable para los grados de Medicina en León y Burgos y de Veterinaria en Salamanca. Esto implica que a partir del próximo miércoles se abrirá el plazo de preinscripción obligatoria. La titulación de farmacia en Valladolid ya tenía ese dictamen desde finales de abril. Pascual Móvil te acompaña en tu día a día para que nada en esta vida pueda frenarte. Pascual Móvil, la única leche enriquecida en calcio, con zinc, magnesio y manganeso para cuidar de tus huesos, músculos y articulaciones. Mucho más que una leche calcio. Ya son 9 los ejemplares de quebrantahuesos reintroducidos en el hábitat de Gredos. Eso sí, inician su camino mucho antes, en el Parque Nacional de Ordesa-Monteperdido. Un jaulón donde el animal está viendo las interacciones entre quebrantahuesos en un comedero que está colocado justo delante, en un comedero de quebrantahuesos. De manera que empieza el primer aprendizaje del animal. Para mantener su lado salvaje, la escasa interacción con el ser humano es un factor fundamental. Toda la alimentación se produzca a través de lo que llamamos unas marionetas, unos pequeños señuelos que repiten, digamos, la imagen de un quebrantahuesos y que la alimentación la reciben a través de esos señuelos, de manera que de alguna manera el pollito está viendo una cosa que se parece a un adulto. A partir de ahora tendrán un periodo de adaptación de 30 días y después tocará demostrar lo aprendido en su nuevo hogar. Van a entender que Gredos es su casa, Gredos es su hábitat, las condiciones ambientales que ofrece la sierra es muy buena, y muy buena alimentación y mucha comida. Podrán analizar sus hábitos gracias a la baliza de seguimiento instalada a los ejemplares. Emite 3 geoposiciones diarias que nos da una posición aproximada con un error de 1 metro, metro y medio. Nos permite saber dónde vuelan, la altura, dónde comen, si se acercan a zonas con riesgo, si hay algo que podemos corregir o evitar. Porque el objetivo es claro, que el quebrantahuesos crezca en población y se asiente en la Sierra de Gredos. Las calles y plazas de Salamanca rebosan cultura este fin de semana. Son los días grandes del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, el FACIL, que ofrece conciertos, literatura o espectáculos itinerantes. Como es habitual, el FACIL acelera al llegar el fin de semana. Quedan por delante hasta la noche del domingo una treintena de propuestas y va a ser muy difícil que no nos topemos con alguna de ellas cuando salgamos a la calle. Ya sea, por ejemplo, ver convertido este patio del Palacio de Anaya en un lienzo de proyecciones o algunas de las innumerables propuestas que discurren en los 14 escenarios repartidos por la ciudad. Por ejemplo, este trópico, del griego trópicos, con el que la compañía valenciana Le Maroc reflexiona muy poéticamente con una coreografía sobre las vueltas que da la vida, sobre las idas y venidas de nuestras vivencias y de nuestros problemas. Ayer se inauguró la Feria del Libro de Burgos, hoy la de Valladolid y también este fin de semana se celebra la de Zamora. Con tanta oportunidad para descubrir nuevos ejemplares, nos hemos preguntado cuáles son las tendencias y cuál es la mejor forma de elegir un libro. Cada día se publican en España 245 libros nuevos y ante tal avalancha de lanzamientos, ¿de quién nos fiamos para elegir? Yo depende, mi mujer sí que sigue más influencers y al final sigue la trayectoria de, mira, este me lo han recomendado, es del mismo autor, pues ya se engancha. Me suelo fiar un poco de mi intuición y también de lo que dicen esos influencers. Lo viral en redes sociales se transforma en fenómeno de ventas en las librerías. Como alguien salga con un libro, sea en la playa, sea no sé dónde, que lo lleve bajo el brazo, de ese libro se va a leer muchísimo. Sea bueno o malo, pero se va a leer. Como antiguamente los críticos literarios, que tenían sus propias filias, fobias, gustos, etc., sí que es cierto que a mí me gustaría que tuviesen más profundidad en cuanto a las lecturas previas que han hecho y que no se limiten a lo que está de moda. Al margen de las redes, hay quien sigue buscando un criterio más profesional y cercano. Normalmente me fío de mi librera. Porque el librero de calle te conoce. Yo cuando recibo novedades sé a quién le voy a presentar esa novedad. Y entre esas novedades que tiran de la industria editorial, la literatura juvenil. Siguen en auge las novelas romántica y fantástica.